Estamos nosotros siguiendo nuestro manual, el discipulado. Si usted todavía no tiene su manual, puede adquirirlo. Somos una iglesia que amamos la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra, obedecemos la palabra, meditamos la palabra y también predicamos la palabra. El tema 42, ¿cómo orar por los enfermos en el nombre de Jesús? ¿Cómo orar por los enfermos en el nombre de Jesús? Las clases anteriores estábamos hablando y desarrollando, mire, el poderoso nombre de Jesús. Mire, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Hemos aprendido lo que ello implica, el orar en el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús. Y habíamos hablado de que el orar en el nombre de Jesús, no es una mera fórmula. No porque usted le pide al Padre cualquier cosa y le agrega el valor, ahí la frase, en el nombre de Jesús, Dios te va a contestar. Y hemos aprendido nosotros la importancia de entender el fondo y el trasfondo y de lo que implica orar en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Que yo estoy en acuerdo con Jesús, estoy en acuerdo con su vida, con su palabra, con sus objetivos, con sus propósitos y vivo bajo el señorío, bajo el comando de Jesús. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y Juan capítulo 14, 13 en adelante habíamos hablado de que cualquiera cosa que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces esa palabra se aplica en ese marco, en ese contexto. Orar en el nombre de Jesús es estar en acuerdo con la vida que Jesús llevó. Y cuando estoy en acuerdo con la vida que Jesús llevó, ¿qué hago? Yo también imito la vida que Jesús llevó. Estoy de acuerdo con la vida que Jesús llevó. Jesús predicó el evangelio y se focalizó en las cosas eternas. Yo también, cuando oro en el nombre de Jesús, estoy centrado y focalizado en las cosas eternas. Y así como Jesús vivió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre y no hacía nada sin consultar con papá, de igual manera usted y yo, cuando oramos en el nombre de Jesús, andamos en total obediencia a la palabra y no hacemos nada si no está registrado en la palabra o si el Espíritu de Dios no nos guía a hacer lo que hacemos. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, que dice la palabra, cualquiera cosa que pidiremos al Padre, Él lo hará. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo con Jesús, vivimos la vida que Jesús llevó. ¿Me está siguiendo? Porque hay mucha gente que, hola pastor, yo oro en el nombre de Jesús, oré en el nombre de Jesús para que este auto no se me robe, se me robó, Señor. Bueno, oraste en el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús no es una mera fórmula. No estás en obediencia en tu área económica, no estás diezmando, no estás ofrendando, no estás viviendo en pureza, no estás viviendo en santidad. Quiere decir que no estás de acuerdo con las normas, con Jesús. Y al orar tu oración no tiene fuerza, no tiene poder. ¿Me está usted siguiendo? Entonces orar en el nombre de Jesús es estar en acuerdo con ese nombre y la persona que lo ostenta, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y usted y yo en este marco, en este contexto, nos damos cuenta por qué muchas de nuestras oraciones no fueron respondidas. Muchas veces en nuestra área económica no estamos en línea recta con la palabra, no estamos de acuerdo con lo que enseña Jesús para nuestra área económica y oramos y no pasa nada. Señor, dame un trabajo, dame esto, que me salga lo otro. Padre, por favor, que pase mi contrabando en la aduana, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hay cosas que hay que entender. Mire, para que tenga eficacia nuestra oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y un ejemplo que hemos dado para que entendamos que el nombre de Jesús no es una mera fórmula, ahí vemos en Hechos capítulo 19, ¿qué pasó en Hechos capítulo 19? El apóstol Pablo estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Salían los demonios con espumarajo gritando. ¿Se acuerdan los evangelios? Jesús entraba en un lugar, ¿verdad? Y se manifestaban los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios, porque vienes a atormentarnos. Capítulo 5 de Marcos, un hombre que tenía 2000 demonios, se acercó ahí, se tiró a los pies de Jesús. ¿Qué? Porque Jesús le decía, sal, y eran atormentados. Bueno, el punto es este. Estaban ahí los 7 hijos de Seba mirando que en el nombre de Jesús, pensó que era una fórmula porque eran ellos exorcistas ambulantes. Se fueron a la casa donde está el Seba. ¿Dónde Seba? ¿De coño? Mami, y sale del fondo allá el endemoniado. Mami, lo voy a molestar con ella. Una mona de la cerveza con dulce de leche, ese tonillo, voy a molestar.
Y ahí los 7 hijos de Seba la punta con el madre dijo, te mando en el nombre de Jesús que predica Pablo, que salgas. Sí, a Pablo le conozco. Sí, él vive bajo el señorío de Jesús. Él no tiene una vida doble. Él no dice ser que él levita, perdón, que no es pastor. Y él dice que es pastor purete y no se mete con una hermanita ahí de la iglesia. Vive una vida pura. A Pablo conozco, da su diezmo, da su ofrenda. Es más, está de acuerdo con la enseñanza y los preceptos, mandatos y estatutos que enseñó Jesús. Sí, le conozco a Pablo. Nunca ha fornicado, nunca adulteró, no ve pornografía y con su WhatsApp no le está diciendo ahí a la hermanita, aló, hola, no le está hinchando. O tantea y no, tanteamos y te tantea Pablo y entero. Le conozco a Pablo y a Jesús ni qué decir, a ese ni me hable. A ver, mi mamá. Desnudo. Se fueron con los 7 hijos de Seba. ¿Qué te quiero decir? Que el nombre de Jesús no es una mera fórmula si vos no estás de acuerdo con la vida, con lo que Él enseña y vivir de acuerdo a sus normas. ¿Se entendió? Bueno, entonces ese es orar en el nombre de Jesús. Ahora, con razón, pastor. Yo hago largas oraciones, ayuno, vigilia, y chupá, pero no pasa nada. Y Dios te dice, amigo, deja de fornicar con tu novia. Y el marido le dice, ella hablan de Gigi, y vos estás orando acá. Orán, barete, toda la vida, oh Dios Todopoderoso, escupí todos los versículos bíblicos que hay, los grandes salmos, Jehová es mi luz, mi salvación, de quién temeré, aunque un ejército acampe en torno mío, Jehová mi pastor, nada me faltará en lugar de... Y Dios le dice, emboté la ventana, Samuel, en tu 6 de oración, porque aquel que no quiere obedecer la palabra de Dios tampoco es oída su oración, dice. ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué fue oída la oración de Jesús? Vivía en el santo temor del Señor. ¿Quieres que tu oración sea oída? ¿Qué es la oración? Que tu conversación, que tu pedido, porque oración es pedir. ¿Querés que Dios, mire, supla tu necesidad? Le diga, papá, esto me pasa, esto me duele, esto anhelo. Dios va a responder, porque hacemos las cosas que es agradable delante de Él. ¿Cuándo es un papá acá? Papá, mamá. ¿Verdad que cuando tu hijito ahí es aplicado, es obediente, vos buscas la forma y la manera también de distribuirle? Pero si es un zafadito y un acatacho de novela, como en el Disciplinator solamente. Bueno, Dios también es un Padre amoroso que quiere responder nuestras oraciones, pero tiene nuestros códigos. ¿Por qué? Tiene sus códigos, ¿por qué? Porque Él quiere formar tu carácter. Quiere formar tu carácter. Porque si papá Dios, estando en desobediencia, estando en pecado, te da cosas, no sería un Dios justo. Porque hay mucha gente que vive en obediencia, que vive en santidad, que vive en pureza, mire, y tiene el mismo derecho. Dios no puede bendecir al impío como también al justo. ¿Me está siguiendo? Por su santidad y por su justicia. Orar en el nombre de Jesús. Ahora, el tema de hoy es el tema 42. ¿Cómo orar por los enfermos en el nombre de Jesús? Bueno, esto es amplio. Yo voy a darle algunos versículos que no están en su manual. Usted puede anotar, pero usted ya tiene el material para ir a desarrollar en su casa. Otra de las cosas, haciendo un paréntesis, usted sabe que estamos en un tiempo muy difícil, estamos entrando en la recta final donde jaurías de demonios han sido sueltas sobre la atmósfera para destruirte, destruir tu matrimonio, tu familia, tu persona, tu economía. Entonces este es un tiempo donde usted que está casado, mire, intensifique la oración con su esposa, con su cónyuge. Lean la palabra, creen un hábito, una disciplina diaria, y de ser posible una vez a la semana, reunite con tu familia, reunite con tus hijos, una vez a la semana en un horario donde todos van a hacer, invertí una hora y media ahí para tener un culto familiar, te estoy hablando. Mire, del secreto, te estoy mostrando la forma y la manera para proteger tu vida, tu hogar. Mire, de los ataques demoníacos. Hay esposas cristianas que no oran juntos. Candidato a la contienda, a los conflictos, candidato a un montón de no entendimiento en la pareja. Oren juntos, por favor. Tengan ese hábito, ese 10, 15 minutos antes de salir, media hora antes de salir.
y luego al volver a la casa a la noche cierren el día orando y leyendo una palabra. Eso crea una cobertura. Tenemos que tener ese hábito, tenemos que tener ese hábito, tenemos que tener ese hábito, y propóngase en su corazón una vez a la semana. Si es 2 veces mejor, 3 veces mejor, pero propóngase, empiece una vez a la semana. Tenga usted ahí su célula con su esposa en su familia, con su esposo, con su familia, con sus hijos. Apague el televisor, lean la Biblia, va a ver cómo la familia se va a cimentar, va a haber más comunicación, va a haber más presencia del Señor, y va a escuchar el vecino y le va a decir, podemos participar. Podemos participar. Y ahí usted va a ir armando su célula, va a ir armando su grupo, pero la familia primero. ¿Me está siguiendo? Hay veces que es más fácil salir de ahí afuera. Allá afuera pues no te conocen. Pero en tu casa, empezá en tu casa primero, empezá en tu casa primero, empezá en tu casa, empecemos en nuestro hogar. ¿Está bien? En el nombre de Jesús. Bueno, Dios nos dio en el nombre de Jesús autoridad sobre los demonios y nos dio autoridad sobre toda dolencia. No usamos por incredulidad, no usamos porque no creemos que Dios nos puede usar y Dios te quiere usar. No solamente Dios usa a los líderes, usa a los pastores, te quiere usar a ti, porque hay mucha gente en tu alrededor que están enferma, que algunos estarán endemoniados, otros estarán oprimidos por el diablo. Entonces Dios te dio esa autoridad para orar por los enfermos en su nombre y orar para que los espíritus demoníacos salgan. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, algunos casos bíblicos donde el mensaje de Cristo, el nombre de Cristo y las personas que estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, con la vida de Cristo, con las normas que Jesús dejó, como ese nombre, el nombre poderoso de Jesús, operaba sanando, libertando y resucitando muertos. Eso es lo que usted tiene que hacer. La información que vas a recibir, que vamos a recibir, es para ponerlo en práctica. Estoy seguro que ahí en su cuadra hay alguna señora, alguna persona, algún pariente, algún amigo que está enfermo. Tenga usted su botellita de aceite. Así como muchos de los que estamos acá, cuando estábamos del otro lado de la vereda, andábamos preparados para pecar luego. Ya estábamos en la billetera y estábamos preparados para pecar. Entonces, hoy que estamos de este lado de la vereda, que estamos purificados y santificados y lavados por la sangre, que hemos nacido de lo alto, andemos preparados para hacer el bien. Entonces, ande usted con su botellita de aceite. Entonces, ve usted un enfermo, vaya y en el nombre de Jesús ore. Porque usted y yo no tenemos poder para sanar tan siquiera a un mosquito resfriado. Pero Dios sí, Dios sí. Y en el nombre de Jesús vaya, ponga el aceite y declare sanidad en el nombre de Jesús y se va a sanar, como vemos y vamos a ver en estos casos bíblicos. Vamos al primer texto, por favor, Mateo capítulo 10, verso 1. Mira lo que dice. Entonces llamando a sus discípulos, ¿quién le llamó? ¿Quiénes son sus discípulos? Hoy, usted y yo somos los seguidores de Jesús. ¿Cuándo son discípulos de Jesús acá? Claro que sí. ¿Cuántos van al cielo? Amén. Y allá en el fondo está un demonio que dice, amén. José lo mete al cielo. Pero una cosa es pensar que te va al cielo, otra cosa es hacer un check-in. Si tu vida, tu conducta que estás llevando, te lleva al cielo o te está llevando al otro lado. Bueno, para chequearse. Discípulos de Jesús, ¿quiénes son? Los que están de acuerdo con Jesús, lo que hacen, mire la obra de Jesús y siguen, mire sus indicaciones. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Saben lo que es eso? Que usted tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. La iglesia tradicional, los papas, los cardenales, los presidentes, Putin, Donald Trump, el chinito ahí el Chanquipín allá de la China, el otro coreanito apocalíptico, esos no tienen autoridad sobre los demonios. ¿Pensó usted eso? Y son los espíritus demoníacos las que oprimen la vida de mucha gente y las que operan a través de las personas, y las personas siendo poseídas obran en maldad. Entonces nos dio autoridad sobre esos espíritus inmundos, que dijo Pablo, Efesios 6:12, la lucha de un cristiano no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las huestes de maldad. Use su autoridad en el nombre de Jesús. No es que nosotros los cristianos pentecostales vemos demonios por debajo de cualquier arbusto. Miramos, hay un diablo. No. Pablo dice que la lucha de un cristiano, hay un mundo espiritual bien organizado, bien poblado. Por eso que Dios nos dio su nombre, nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera. ¿Y para qué? Para sanar,
toda enfermedad, toda dolencia. Toda enfermedad, toda dolencia. Hay gente que tiene fe para orar por un dolor de cabeza. Hay gente que tiene fe para orar por una gripe, pero no tiene fe para orar por un cáncer, por un quiste, por una enfermedad terminal. Sobre toda dolencia, dice, sobre toda enfermedad, ponga usted su mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre los enfermos, dice, Jesús ponía sus manos. Sobre los demonios no ponía sus manos. Con la palabra de autoridad, Satanás suelta, espíritu inmundo suelta, vete en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Me está siguiendo la diferencia? La palabra de autoridad para echar fuera demonios. Y sobre los enfermos se pone la mano al contacto para que estos sean sanos. Esa autoridad nos dio el Señor. Versículo siguiente. El 10, 7, 8, eso. ¿Qué hicieron los discípulos? Recibieron la autoridad. Ustedes están recibiendo autoridad mediante la información. ¿Qué usted tiene que hacer? Y yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es un don, es un regalo del cielo. Vaya a los hospitales, vaya ahí en su cuadra a ver quién está enfermo. Es una forma, una manera, mire, de predicar el evangelio y dar a conocer el poder de Jesús. Porque esa persona que se sanó va a estar muy agradecida. Ese hombre que se sanó va a estar muy agradecida y con el corazón abierto para recibir a Jesús. Y ese poder, esa autoridad nos dio Dios a usted y a mí para hacer la tarea. No es asunto simplemente de los pastores o de los líderes o de los levitas. Es asunto de la iglesia, de los seguidores de Cristo. ¿Cuántos siguen a Jesús? Bueno, por favor reciba esta información en el nombre de Jesús. Vamos ahora a ver cómo el libro de los Hechos registra la manifestación del poder de Dios y el uso del nombre de Jesús para sanar enfermos. Y esos son cuadros que han quedado para motivarnos. ¿Para qué? Para que usted y yo hagamos lo mismo. ¿Me están siguiendo? Vamos a Hechos capítulo. Ahí está, 3. Aquí vemos que vemos nosotros, Pedro sanando a un mendigo, a un cojo, ahí de nacimiento. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los tobillos. No tengo oro ni plata. ¿Cuántos tienen oro y plata acá? Lo que menos tenemos es eso. Pero tenemos a Jesús, que es el dueño del oro y de la plata, que es lo mejor, ¿eh? Bueno, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó con ese hombre? Se sanó. Vamos a los versículos siguientes. ¿Qué es lo que pasa? Dice, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios. Este es el propósito. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Sanemos a los enfermos, sanemos a los que están oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque van a saltar y van a alabar y van a glorificar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es glorificado a través de usted, a través de mí. ¿Me está siguiendo? Saltaban y alababan a Dios. El siguiente versículo. Bueno, esto ya no es, ya está. Bueno, ¿me están siguiendo? ¿Cómo el nombre de Jesús? ¿Cómo orar en el nombre de Jesús para sanar enfermos? Es sencillo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Si usted está de acuerdo con la vida de Jesús, usted lleva una vida de acuerdo a la palabra del Señor, mire, usted tiene el poder, tiene la autoridad para hacer este trabajo que el apóstol Pedro aquí nos acaba de mostrar, que hay poder para sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos al siguiente cuadro, al siguiente episodio. Pedro, muerte de Ananías y Zafira. Capítulo 5, 1 y 10. Mire la autoridad que nos ha dado el Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo sobre solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Siguiente versículo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad y reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Siguiente versículo. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. ¿Qué significa eso? Morreo, sin confesado, murió.
Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo volvieron y sacándolo, lo sepultaron. Imagínense si había un asunto legal ahí. Pero, ¿cómo le vas a matar a este tipo? Bueno, eso es un asunto aparte. Seguimos. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió al entrar su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, y ya le dio la oportunidad de decir, no, Pedro, no vendimos eso. Mi marido nomás es un poco de cabeza dura y me dijo para que diga esto y no hubiese salvado su vida. ¿Y dónde está mi marido? Ahí está, 3 metros bajo la tierra ahora, por mentiroso. ¿Cuántos mienten acá? Nadie miente. Gloria al Señor, porque 3 metros bajo la tierra. Bueno. Pasa un lazo de tiempo. Siguiente versículo. Pero le dijo, ¿por qué conviniste a atentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido y le sacaron y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y lo sepultaron junto a su marido. El cuadro aquí sobre la faz de la tierra. Vea usted el cuadro ahí abajo. Ella peleándose con su esposo. ¿Por qué vinimos por tu culpa? Vinimos aquí. Vos lo que sos culpable. Por la eternidad. Están planeándose. Bueno, el punto acá, ¿cuál es? ¿Cómo orar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder. Esto hacían, estas señales, estos prodigios hacían los apóstoles en el nombre de Jesús, porque en este marco, en este contexto, el nombre de Jesús también, si usted está alineado a la palabra de Dios, usted está de acuerdo con la vida que llevó Jesús y usted lleva esa vida, usted tiene un profundo discernimiento espiritual. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántas mujeres quieren tener ese profundo discernimiento espiritual? Hay mujeres acá. ¿Cuántos varones quieren tener ese profundo discernimiento espiritual? No solamente para las cosas del día a día, también para entender y discernir por qué hay problemas en la casa, por qué se repite esta situación. Vos tenés el cuadro de lo que pasa y tenés la solución. Es el discernimiento espiritual, como el caso de Pedro, en el nombre de Jesús. Y se puede sanar esa situación espiritual, moral, dentro de la casa, dentro de la iglesia, dentro del ministerio. ¿Me está siguiendo? Siguiente cuadro. ¿Cómo orar en el nombre de Jesús? Aquí estoy mostrando el poder que tiene el nombre de Jesús. Saulo recobra la vista. Hechos 9, 17 y 18. Que dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante, ¿qué recibió? La vista y levantándose fue bautizado. Quiere decir, apreciados, que en el nombre de Jesús podemos sanar ciegos. Podemos, mire, en el nombre poderoso de Jesús, hacer lo mismo que hizo el apóstol acá. El otro versículo bíblico. Pablo aquí, por la imposición de manos, recibió la vista. Ore por los ciegos para que reciban vista. Hay mucha gente que tiene problemas de diabetes y está perdiendo la vista. Gloria a Dios, Dios me sanó a mí de la dulzura. Me fui una vez en el, ¿cómo es? El oculista, porque un martes terminé aquí el tema de guerra espiritual y me fui manejando. Veía el lado izquierdo de Eusebio Ayala, veía 700 camiones que venían ahí, se me anulaba toda la vista. ¿Y qué me pasó? Había sido porque el azúcar está muy alto, uno puede perder la visión. Y Señor, quiero llegar a casa, te pido por favor, no sé cómo llegué. Llegué sano y salvo porque veía todo al revés, la ruta, no veía la ruta, yo no sabía padre. Al día siguiente me fui al oculista, no le dije nada a mi muñequita de porcelana. Venía conversando con Dios. Y viene el médico, agarra y me mira. Y algo, Garim, a la pucha. ¿Usted es diabético? No, le dije, yo soy un hombre dulce, nomás le digo. Me volvió a mirar. Garim, esto es irreversible, lo que usted tiene es irreversible. ¿Usted va a quedar ciego? No, yo de aquí voy a salir viendo mejor que nunca. Me miró el tipo. Y le llamó a la doctora principal.
Y me miró ya en seco, me dijo, ¿usted se va a quedar ciego? No, doctora. Y me miró, pensó que yo le estaba bromeando. Hizo el diagnóstico ahí, porque el diagnóstico ahí lo que dio era, no sé qué es lo que dio. Le vio a Jesús y que le estaba mirando. No sé. ¿Saben? Salí del hospital manejando la camioneta, viendo mejor que nunca. Y de esto ya hace 2 años atrás. Y sigo viendo. Y sigo haciéndole ojitos, pero a mi Señora. ¿Me está siguiendo? La fe. La fe en la palabra. Dios sana. Halló un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era quedizo paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Cuando se sana un enfermo, cuando hay una señal, un milagro, ¿qué pasa en medio ambiente? La gente cree en el Señor. Cuando San Expedito hace un milagro y la gente pone ahí un pasacalle: San Expedito me sanó, esto, lo otro, la gente, ay, que San Expedito, ya, pues San Expedito en el nave. Se convierte a San Expedito, ni siquiera es un pedito, ya es un expedito, como suelo decir. Siempre he escuchado esto y se siguen riéndose. Bueno. Cuando ocurre una señal, un prodigio en el nombre de Jesús, la gente cree en Jesús. Por eso que usted desarrolle ese potencial que tenés dentro dormido. Al Cristo que está dentro tuyo, que está dormido, orá por los enfermos. A lo mejor la primera vez no se sana. La segunda vez no se sana. La tercera tampoco. La cuarta. La cuarta en el no, la quinta. Después ya es un hábito. ¿Sabes? Ya le jamás despecho la enfermedad, la dolencia. Hombre, tráenmelo endemoniado. Tráenme. Porque eso es, mire, de gracia recibimos y de gracia tenemos que hacer. Comience usted a practicar. Ore, por favor, ahí en su casa. Sus hijos, sus hijas, si están enfermos, usted póngale la mano. Ore, repréndale al diablo. Vaya a orar por su abuela, vaya a orar por el vecino. Otro cuadro. Orando en el nombre de Jesús. Es tan sencillo. Y vemos aquí cómo Dios sana la resurrección de Dorcas. Hechos 9, 36, 41, ¿qué dice? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavarla, de ser lavada, la pusieron en una sala. ¿Ve? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros, por favor, Pedro. Ana, Pedro, levántate. Entonces, levantándose Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo siguiente. Entonces, sacando a todos, Pedro, ¿qué hay que hacer cuando usted va a resucitar a un muerto? Sácale a todos que están llorando. Estorbo. Sácale, si usted va a resucitar, va a orar por un muerto, sáquele a todos de la sala, porque son antife. No vaya ahí a orar por alguien donde están todos llorando. Y como dice Charles González Paliza, en vida, hermano, mamá, yo no te quiero mucho, mamá. ¿Quién me va a lavar la ropa? ¿Quién me va a cocinar, mamá? ¿Por qué es lo que te fuiste, mamá? Viste que son malas, mamá. No era porque se fue su mamá, sino porque, ¿entendés? Ya, eso se le dijo, mamá. Y él abrió los ojos. Bueno, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Qué sencillo que esto, ¿eh? Orar por los enfermos, Dios va a hacer la obra. Orar por los muertos, Dios le va a resucitar. Pero aquí está la clave: sacarle a todos y atrás en un funeral. No se embaitelan. Orarle una vez, 2 veces, 3 veces. Y si no se levantó, salí corriendo por la ventana. Bueno, acá vemos que Jesús puede levantar a los muertos. ¿Me explico? Bueno, para Dios no es problema que se levanten los muertos, porque si se levantan entre los muertos, toda esa gente va a creer en Jesús.
y va a ser la oportunidad para que usted le predique. Total, esa persona va a volver a morir. Hay gente que se sana y sana, muere otra vez. Pero es interesante como señal el marketing del Espíritu, sanar y usar tu vida para tal. Aquí vemos que en el nombre de Jesús se puede resucitar muertos. Vamos a Hechos 13, 8, 11. Aquí vemos a Elimas, el mago que quedó ciego. Quiere decir que también usted puede traer juicio en el nombre de Jesús sobre los adversarios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues aquí traducido su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué pasó? Versículo siguiente dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas y anduvo alrededor buscando quien le condujese de la mano. Vemos también que en el nombre de Jesús uno puede desatar juicio, pero mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Aquí en este marco, en este contexto, nos da la luz en qué caso usted puede, mire, usar su autoridad. Pablo estaba predicando el evangelio y este mago estaba estorbando. ¿Para qué? Para que reciban a Cristo y sea salvo. Entonces, en ese marco, en ese contexto, usted puede usar la autoridad en el nombre de Jesús Nazaret. Esta madrugada, a las 3 horas de Moraga, y viene y se pone un vehículo ahí y apunta al sol la valijera, o apuntarla y cacha. Aquí sentido común. Estoy ahí con la tita. Y dije, padre, ¿qué es lo que es? Y vamos a orar nosotros. Parecía que el diablo se puso ahí para estorbarnos. Y le dije, padre, en el nombre de Jesús Nazaret. Me fui. Corrí un riesgo. Estaban borrachos, estaban pichicateados, tienen cuchillo. Y yo amablemente me fui y le dije, amigo, ¿serían tan amables en bajar un poquito más el volumen? Porque ahí está la casa de Dios, vamos a empezar a orar. Y queremos orar también, pero ¿usted tiene alguna petición de oración usted? ¿Sería tan amable? 2 veces le dije, sería tan amable. Y uno estaba ya entre un feroz morocho. Mañana se ve. Es la casa del Señor y no vamos a poder. ¿Y tiene alguna petición de oración para orar por usted? Algo? Vamos a orar. Vamos a bajar, Señor, el volumen. Bajaron el volumen. Pero me fui. Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí no me vas a venir a jorobar. Este es el tiempo que venimos a orar acá. Y no me vas a venir a poner tu cachaca acá en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ata al demonio. Fuera, diablo inmundo. Y me fui. Corrí el riesgo y salí bien. Porque me fui en el nombre poderoso de Jesús. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Como yo estoy de acuerdo con la vida que Jesús llevó y estoy llevando la vida que Jesús llevó, entonces hay una autoridad del cielo para impartir juicio. Y ahí hice juicio yo, usando el nombre de Jesús. Y tuvieron que bajar la cabeza y bajaron el volumen. Pero era Sarambic Víctor. ¿Cómo está Baldovino? ¿Baldovino? Ahí está Baldovino, ¿eh? ¿Vos testimonio? ¿Vos llegaste? ¿Y después? Una cachaca, pero a mí, a todo volumen. Eso es lo que soy. Bueno, y con cerveza encima, ya sabés lo que soy. Bueno, el nombre de Jesús se puede usar para hacer juicio también. Pablo sana a un cojo. Hechos 14, 8, 10. Y cierto hombre de Listra, estando sentado, imposibilitado de pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Esto yo hablar de Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo en gran voz: pues de arriero, levántate, derecho sobre sus pies. Y él se sanó y anduvo. ¿Qué vemos acá? Que hay que usar la autoridad. Cojera, Salina, por favor, en el nombre de Jesús. Diablito, le estás atormentando, por favor, te pido. Usa autoridad, diablo. Suelta esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Cojera, salga en el nombre. Porque muchas veces son espíritus malignos que tienen entumecida el tendón, los huesos, los músculos de las personas. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? La lección número 40.
¿Y cuánto era? 42. Que está hablando cómo orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Hay veces que hay que usar autoridad para echar fuera espíritus malignos de enfermedad. Y hay veces que hay que echar fuera demonios usando el nombre poderoso de Jesús. Hago la diferencia, espíritus malignos y demonios son dos cosas diferentes. ¿Y son los enfermos que hacía Jesús? Ponía las manos. Una manifestación de los espíritus malignos puede ser una enfermedad. Ese espíritu se somatizó en el cuerpo. Puede ser un cáncer, puede ser un quiste. Y hay veces que el cáncer no tenés que orar por el cáncer, tenés que reprender en el nombre que se ordenar que se seque, porque son espíritus que se somatizaron en el cuerpo. ¿Me estás siguiendo? Y los demonios son entidades espirituales que poseen a las personas desde dentro, comandan sus vidas. Vamos terminando porque hay algunos que ya quieren irse. Bueno, Hechos 16, 18. Demonio expulsado de una muchacha. ¿De qué estamos hablando? Del poder que Dios nos dio. Dios le llamó a sus discípulos. Usted y yo somos discípulos. Les dio autoridad para echar fuera demonios, sanar todo tipo de dolencia. Aquí vemos la manifestación de la gente que le creyó a Jesús y en obediencia están haciendo la obra de Dios. Créale a Jesús, créale a su palabra y haga la obra de Dios. ¿Me está siguiendo? Aquí vemos cómo Pablo usó esa autoridad. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Mentía ese demonio? Estaba diciendo la verdad el demonio. Muchas veces el demonio va a decir la verdad, va a hacer señales, prodigios para que vos pongas tu fe y confianza en él y luego te va a desviar por el sendero eterno, pero a la oscuridad. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y esto lo hacía muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Si Pablo no hacía eso, él estaba predicando, iba a ir en otro lugar, y como esta mujer decía la verdad, Pablo se iba, ella iba a quedar como la profetisa, como la pastora ahí de la comunidad. Y la gente iba a ir a ella. Entonces Pablo echó fuera ese demonio, discernió, limpió ese aire, y después ¿qué pasó? Los patrones de esta mujer le vinieron encima a Pablo porque dejaron de cobrar. Muchas veces nos vamos a meter en problemas cuando echamos fuera demonios. La gente no te va a agradecer, por lo menos lo que están a su alrededor. Porque mediante nos traían demoniados, la gente venía, nos traía y así apoyaba, hacía esto, hacía lo otro, tallar y nada, que esto nunca ando cuerda, porque si se sana, pues para tallar y nada, o para esto, para lo otro, la ofrendista. Que, entonces a veces vos le sanas a la gente, echa fuera sus demonios y se enoja contigo la gente. ¿Me entiendes? A veces va a haber problemas, pero igual hagamos la obra de él. Señor. Bueno, otro caso y vamos terminando. La resurrección de Eutico, Hechos 20, 9, 10, que dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. Pablo estaba predicando. Por eso yo trato de ser un poco más concreto, porque hay muchos que pueden dormir y luego están allá en el balcón, no pueden caer. Porque usted y la predicación de Pablo, y te digo que cayó y se murió. Se golpeó ahí por el piso. ¿Qué dice ahí? Y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana. Entonces, moraleja, acá no te sientes nunca en la ventana. No es la ventana para sentarse. Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está vivo. Otro método para resucitar muerto: fiambre. ¿Se acuerda que en la televisión salió uno que se tiró del tercer piso? Parece que estaba ahí. Algunos le quita la sábana, te acosta encima, pone tu boca, sube su boca y le sopla. Resucita el tipo. Viene la prensa, viene CNN, viene ahí Radio Ñandutí, viene Telefuturo o Paitano y dirá: ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? La oportunidad para predicar el evangelio. ¿Por qué me miran así como si fuera que yo estoy hablando algo raro? Estamos hablando del nombre de Jesús.
resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. Es la autoridad que Jesús te dio. Vamos a llamarle nomás al pastor, que no me voy a ir después de esto que te enseñé, no me voy a ir para darte la oportunidad para que vos aprendas a echar fuera demonios. Imagínate vos si me van a estar llamando a mí en cada barrio, en cada lugar para echar fuera demonios. Apatan o años demoniándose. Qué bárbaro. Entonces te estoy dando la herramienta. No había tanto lugar para echar fuera demonios. Echarle fuera a vos. ¿Me estás siguiendo? Aprovecha. ¿Cómo se aprende echando fuera demonios? ¿Cómo se aprende a echar fuera un demonio? Echando fuera demonios. Así no, probando. Va a ver que la autoridad. Y terminamos con esto, otro caso, sanidad del padre de Publio, Hechos 28, 7, 9. Mire lo que dice. 7, 9. Hechos 28, 7, 9. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio, que estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo al verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Va a correr la voz. Mañana don Julián oró por mi esposa, se sanó. Vení un poco don Julián también aquí, y vamos, se sanan todos, y todo viene a los pies de Cristo. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar también a los perros, a las mascotas? Dios puede sanar también a los perros y se convierte el dueño. Yo recuerdo una vez un copetín, donde iba a almorzar ahí los miércoles, allá hace un par de años atrás. Me dijo, estaba triste la señora, y dije, como era medio amiga la señora, ¿y qué te pasa, doña fulana? Dije, y mi perro, Tony, está enfermo. ¿Y qué le pasa? Le digo. Y no sé, no quiere comer más y va a morir. Pues ahí veo gente muy apegada a los animales. Yo le quiero a los animales, pero lejos de mí. Y ya moral le dije, me fui a orar, Padre, en el nombre que reprendí espíritu inmundo de Yahweh, no sé qué cosa, fuera en el nombre de Jesús. Ese fue un martes. El miércoles estaba en el culto, ella y su esposo, sentados. Me sorprendió. Y le dije, ¿qué va? Se sanó mi perro, por eso venimos. Se sanó mi perro. Para ella era muy importante, para mí, pero para ella era importante. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces hasta hay muchas personas que oran por mi lorito, ore, y se va a sanar. Y eso puede ser un motivo para que esa persona le crea a Jesús y venga a los pies del Señor. ¿Me estás siguiendo? Bueno, Padre, queremos darte gracias por tu palabra, querido Dios. Te rogamos que tú nos ayudes a poner en práctica esto que hemos aprendido. Tú nos has dado poder y autoridad para sanar enfermos, echar fuera espíritus demoníacos. Y hasta hoy, Señor, queremos pedirte perdón porque no hemos hecho esa tarea que tú nos la encomendaras. A partir de hoy, Señor, con esta información, con tu ayuda, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén.